Hoy voy a hablar del alquiler, de la ocupación. La ocupación no es un derecho constitucional, sino todo lo contrario. La ocupación es un delito. Es un delito que en ley no está justificado. ¿Justificado por qué? Porque la ley de desahucios es un fraude, es un engaño, porque te pueden ocupar tu vivienda, no pagártela y encima quedarte tú con la deuda de luz, de agua, comunidad, todo. ¿Vale? Y luego, ¿cómo te lo deja? Te lo puede dejar hecho una mierda. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando se te ocupa una vivienda? Pues si la persona que te ocupa la vivienda no tiene ingresos, una nómina, o no tiene dinero en el banco y no tiene nada a su nombre, entonces, aunque le denuncies, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el perdedor vas a ser siempre tú, según la ley esta de mierda de ocupación o antiocupación, ¿vale? Porque es una ley de mierda, hecha a medida de los chorizos, de los ocupas, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos. Por ejemplo, a ti te alquilas una vivienda y el tío deja de pagarte, ¿vale? Y el tío no tiene nada. Y luego vas tú, cuando te ha dejado de pagar, pues vas al juzgado y plantas una denuncia. Incumplimiento de contrato, no te paga, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y entonces, plantas la denuncia, vas a tener un juicio, pero tú vas a tener que pagar todo. El procurador, el abogado. A la hora de la citación, el tío no va a ir ni a recogerla al juzgado. ¿Vale? Por lo tanto, se le va a acusar de rebeldía al tribunal, ¿vale? Y tú, el juicio lo vas a ganar. Al ocupa te lo van a echar. Ahora, ¿cuándo? 4 meses, 6 meses, 8 meses, un año, 2 años. Eso ya depende del interés del juzgado que esté o de las denuncias que haya, ¿vale? Entonces, por lo tanto, cuando llegue el juicio, tú vas a ir con tu procurador, con tu abogado, ¿vale? El abogado te va a cobrar 600 euros, el procurador 400, total 1000 euros te va a costar la broma, ¿vale? Luego tendrás que pagar el cerrajero para que vayan y te quiten la cerradura, ¿vale? Eso por ley, en presencia de la Guardia Civil o de la Policía Nacional. Menudo peligro, ambos. Bueno, pues esto es así, ¿vale? Y luego lo que te encuentres, los destrozos, lo que haya y tal, lo tienes que pagar tú. ¿Por qué os cuento esto? Muy sencillo, porque yo alquilo viviendas turísticas y he alquilado viviendas en mi pueblo. Y los peores son los del pueblo, ¿vale? Y eso es la realidad. Y a pagar, y tú te toca pagar. Que luego le van a embargar. ¿Pero qué le van a embargar a una persona que no tiene nada? ¿Qué le van a embargar? Si la ley tuviera un castigo, que si la persona que te ha dejado de pagar no tiene nómina, no tiene nada a su nombre y tal, pues debería de por lo menos por cada euro que tú hayas gastado, que te haya dejado de ver, un día de prisión. Se acababa la ocupación, ¿vale? Y luego también influye otra cosa. Yo como propietario, que tengo varias viviendas de alquiler turístico, si a mí un inquilino no me paga, si lo tengo por Booking o por B&B y tengo un seguro de vivienda, pues me cubre los gastos
de abogados y lo que los desperfectos causados me los cubre pues mi seguro, ¿vale? O si tienes un seguro tuyo particular, pues te lo cubre y ya está, y estás asegurado. Pero nadie, ningún seguro te va a librar, de que el tío no te pague, por mucha nómina que tenga, ¿vale? Si no quiere pagarte, no te paga, porque la ley están hechas para este tipo de personas. No está pensada con la cabeza, porque no hay leyes justas en este país, ¿vale? Aquí las leyes los ponen los políticos, y los políticos los ponen a su conveniencia, ¿vale? Y lo mismo te dicen que se desdicen. Por lo tanto, es un engaño a bobos. Y lo que influye aparte de esto es que encarecen las viviendas, ¿vale? Porque si el propietario que tiene varias viviendas o las empresas que tienen varias viviendas no se sienten protegidos por la ley de su país, lo que hace es que el propietario, como no necesita el dinero, el que no lo necesite, pues no alquila. Y el que necesite, pues se tiene que arriesgar. Y hay gente que está pagando hipotecas, que paga el IBI, que paga la comunidad, que paga el seguro, que paga las derramas, que ha pagado sus impuestos a la hora de comprar, que no te lo regalan, que pagas un 10%, ¿de acuerdo? Y luego el notario. Entonces, si un Estado o un gobierno no hace una ley justa para que a ti no te pase eso y puedas alquilar tranquilamente, es un gobierno malo, es un gobierno chorizo, es un gobierno ladrón, porque tú estás pagando al Estado los impuestos que el Estado te exige y no te da protección. Entonces lo que hay que hacer es crear una asociación de propietarios y denunciar al Estado español o al que sea, porque él tiene el deber de proteger tu vivienda y está en la Constitución. La vivienda particular no se puede invadir, ni se puede ocupar, ¿vale? No se puede invadir el derecho a la intimidad y el derecho a la propiedad según la Constitución española. Es más, ni el gobierno te puede expropiar sin causas que así lo justifiquen. Y cuando hace una expropiación, tiene que indemnizarte según marque la ley, según el IBE que pagas y según el terreno o la casa que te hayan quitado o hayan pretendido quitarte, tienen que indemnizarte, poco o mucho, pero siempre ante la ley y el valor catastral de una vivienda, de un terreno. Si no es así, es un fraude. Entonces a quien hay que denunciar es al gobierno de turno. No vale decir, no, es que esto viene de otros gobiernos. No, es que a usted la han elegido para que usted cambie y mejore las condiciones del pueblo español, de los ciudadanos españoles. Y es así, y no hay más. Y el que lo quiera entender, que lo entienda, y el que no, no. Y entonces si un propietario se siente seguro que va a alquilar su vivienda en el precio no abusivo, en un precio módico y tal, ¿no? Pues ¿qué ocurre? Que las viviendas salen al mercado y al haber más oferta que demanda, las viviendas bajarían mucho, ¿vale? Porque hay más oferta que demanda. Pero cuando es a la inversa, resulta que las viviendas hacen y suben. Y entonces, en este país de mierda, no puedes vivir con 700 euros, jubilado, ignorante, que no te enteras. No puedes vivir con 700 euros ni con 800 euros. No puedes vivir a no ser que pases hambre, a no ser que pases frío y a no ser que duermas una choza. ¿Me explico? Porque si tienes una vivienda tuya, propiedad tuya, que la hayas pagado, tendrás que pagar comunidad, tendrás que pagar seguros, tendrás que pagar derramas,
tendrás que pagar electricidad y agua, ¿vale? No vale eso, doy de baja la electricidad y doy de baja el agua. Estás oscuras. Pues cuando hagas eso y vayas a darla de alta, vas a necesitar un certificado de, de convivencia, un certificado que la hecho por un aparejador o un arquitecto en conforme la vivienda está habitable. Y ahí viene el negocio del ayuntamiento. El ayuntamiento te va a cobrar 60 euros. Por eso. Y luego el arquitecto o el aparejador te va a cobrar 120 euros. Por ello. ¿Me explico? ¿Eh? Y luego la vida te ha subido un 38% en general. El aceite un 150%, el aceite de oliva un 120%, y todo te está subiendo. Y a ti, jubilado, las pensiones te suben una mierda, un 2,8, que es una mierda para una pensión de 700 euros, de 800 euros. El que le da una pensión máxima de 3.000 euros, entonces a ese sí lo va a notar. Pero tú con una pensión de 700 euros y de 800 euros vas a notar una mierda. ¿Por qué? Porque todos los años te sube el IBI, te sube la basura, el reciclaje, te sube la comunidad, porque si la comunidad han subido la electricidad, pues te suben los gastos de ascensor, los gastos de escalera y demás. ¿Me explico? Entonces, lo tuyo es crónico, porque tú si sigues votando a un gobierno que si le echa las culpas al anterior y al anterior, entonces ¿para qué cojones lo quieres tú ahí? ¿Para qué cojones lo quieres tú ahí si no te va a resolver nada? Si lo único que resuelven es ellos, el trinque, nada más que hacen robar. Cuando un país como España, que paga impuestos hasta cuando tira de la cadena, el agua, pues esa agua paga impuestos, señores. ¿Entiendes? Y no te cobran por respirar porque ya sería demasiado, ¿no? Serían dioses ya. Y dioses nada más que hay uno. ¿Me explico? Entonces, si el gobierno que debe hacerte la vida mejor o procurar hacértela mejor, que puedas vivir con un sueldo digno, para eso Franco creó las pensiones. Porque cuando dejas de trabajar, dejas de percibir un gran dinero. Y al no percibir ese dinero, pues la vida como sube tanto y no está equilibrado. Porque con Franco, es decir, con Franco una vivienda en 1970, construirla de planta baja y alto, con 6 habitaciones, un salón, una cocina independiente, un aseo, un baño, 250.000 pesetas. 250.000 pesetas, señores. ¿Una mierda? Sí. Ahora, ibas al cine, 5 pesetas te costaba el cine en mi pueblo. Y así todo. Y así todo. ¿Por qué? Porque si tú, agricultor, o la tienda clásica del vecino y tal, si la manzana si costaba una peseta al kilo, tú no podías venderlas. Tú fíjate, después de pasar de una mano a otra, tú no podías venderlas a más de 5 pesetas. ¿Vale? No podías venderla a más de 5 pesetas, podías venderla a 1,5, a 2, a 3, a 4, a 5, pero a más de 5 no podrías venderla. Y todo era así. Entonces, claro, la base estaba hecha, el que entienda de economía, ¿no? Vivienda, ¿cuánto cuesta vivienda? Tanto. Una persona tiene que ganar tanto. Entonces, ¿cuánto cuestan los gastos? Tanto. ¿Y cuánto cuesta mantenerse una persona? Tanto. Entonces, aquí está la clave, ¿vale? ¿Por qué? Porque si entonces vivir costaba al mes para una familia de 4 personas, costaba 5.000 pesetas,
5.000 pesetas, ¿vale? El sueldo no podían ser 5.000 pesetas. El sueldo tendrían que ser 20.000 pesetas, para que tú pudieras pagar la luz. El agua en los pueblos pues tirabas de pozo, porque tenías un pozo, pero hacer el pozo cuesta dinero. Y todo eso, y hacer una casa cuesta dinero. Pues todo eso te daba en la época de Franco, porque la vida estaba más económica, ¿vale? Más económica. Y los salarios estaban por encima, pero bastante más por encima. Entonces, la balanza estaba equilibrada para que las personas con su sueldo pudieran mantener a 4 hijos y alimentarlos. No con lujos, no de nada de langostas y tal, a no ser que fueras marinero y cogieras pescado por tu cuenta y demás, no, pero que tú fueras al mercado y pudieras comprar. ¿Vale? Entonces los precios eran mucho más baratos. Ahora, hoy en día es al revés. Los precios están así y los salarios están así. A no ser que seas un lince, ¿vale? Y seas un autónomo, seas un trabajador competente y estés al pie del cañón las 24 horas. Entonces sí, pero ganando un sueldo de 1.200 euros, como no tenga una casa tu padre que te puede dejar, no vas a salir de tu casa en la vida, porque está todo súper caro, ¿no lo entiendes? No lo entiendes, no lo pillas, y te contentan con chuminadas, ¿vale? Por colectivos, a esto le vamos a dar esto y tal, y lo que hacen es generar pobres y más pobres. Y el sistema del siglo XXI no fue el que permitió que los pobres subieran de categoría y no fueran tan pobres. Eso se le llama clase media. Y con Franco, el milagro de Franco fue que dejó al pueblo español a una clase alta, pero a una mayoría de clase media, ¿vale? Y ya, pues los que no trabajaban, los que eran vagos y tal, pues esos eran los miserables, ¿vale? Pero luego no te perseguían a impuestos, que esa es otra. Podías trabajar tu tierra, sembrar patatas, repollos, tomates, tener un limonero, un manzanero, tener tu pozo de tu propiedad con agua que no tenías que pagarla y vivías en una casa, no pagabas comunidad, pagabas el IBI, pero una miseria, no pagabas ni basura. ¿Me explico? Y aquí ahora pagas impuestos hasta por tirar de la cadena. Y esa es la gran diferencia que hay entre la izquierda, los fachas, los fascistas y tal, ¿no? Pues a mí me hace mucha gracia cuando le llaman fascista a uno. Eres un fascista, todo es... Cuando eres de izquierda, todos son fascistas. Si no piensas como ellos, eres un fascista. Si tienes una empresa y creas empleo y pagas un buen sueldo a los trabajadores y tal, para los de la izquierda eres un explotador, un miserable que no tienes corazón, que estás explotando a la gente mientras tú ganas miles de millones. No te dicen, no señor, usted se merece eso y más, porque usted es un gran empresario y tiene usted a 1.500 familias manteniéndolas con su capacidad de empresarial, con su valentía, con su arriesgo del capital, porque al fin y al cabo el que pone el capital es el empresario, no el trabajador. El trabajador es un simple trabajador que cumple con su trabajo y punto. Y cuando llega la hora se va y se ha desentendido de todo. ¿Correcto? Se ha desentendido de todo, ¿vale? Y entonces... él no tiene ese problema. El problema lo tiene la izquierda, los zurdos, que no quieren trabajar, que quieren vivir a cuenta de los demás, a base de paguitas. Y entonces, para que ocurra eso y el gobierno de turno te pueda robar,
Porque si el dinero no alcanza, como dice Bukele, si el dinero no alcanza, es que el político de turno te roba. Y entonces, si quieres acabar con la delincuencia en las calles, tendrás que acabar primero con la delincuencia en el gobierno. No sé si me explico. Y eso es lo que hay, ¿vale? Y cuando las cosas funcionan así, el país se va a la mierda, el país tiene deuda, el país no puede hacer nada. Y llegará un momento que no podrás andar ni por las carreteras. Y luego, encima, la Unión Europea, porque había que ir a un Brexit. España, desde que ha entrado a la Unión Europea, está peor, porque no teníamos poco con los chorizos que ya tenemos aquí en política y en las fuerzas del orden, que encima los exportamos o los importamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo hacemos? A ver, si tienes las fuerzas de orden corruptas, si tienes un gobierno corrupto, una administración corrupta, ¿a dónde va el dinero? A los bolsillos de ellos, a las Islas Caimán, ahí abajo, al sur de Cádiz, al Peñón de Gibraltar, otra cosa igual. Están ahí, yo le ponía la verja y les daban por culo a todos. Y a los que van a trabajar ahí los recolocaba yo, si fuera el gobierno, en otros sitios, a limpiar ríos, montes y todos. Y ahí tendría una España limpia y verde, pero pagada. Y luego para más, INRI hacía el servicio militar obligatorio. Y ¿sabíais lo que hacía? Derrogar paulatinamente el ejército, que no sirve para nada. ¿Para qué quiero yo un ejército en Afganistán, o en Pakistán, o en el Líbano, o en Mozambique? ¿Para qué quiero yo un ejército ahí? Pagado con dinero mío, que tengo que mantenerlos a todos esos, y mantener a mi familia, y yo vestirme y calzarme. ¿Para qué quiero yo un ejército ahí? Y luego encima tengo que estar pagando el IRPF hasta de jubilado. Es un país de ladrones, es un estado ladrón, ¿sí o no? ¿Para qué quiero yo a esa gente ahí si luego tenemos una Dana en Valencia y si necesitan ayuda, que la pidan? ¿Cómo se come eso? Y luego a Marruecos, cuando fue lo del terremoto, el gobierno Frankenstein, este gobierno de etarras y el golpistas, resulta que mandaron trailers con mantas, trailers con alimentos, trailers con agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso quién lo paga? ¿El gobierno? No lo paga el gobierno. Lo pagas tú, español, tú y yo. Y luego la invasión del indocumentado. No, es que España es un país de migrantes. Hombre, la inmigración siempre ha existido. Fíjate cómo sería tal que en el año 1912 el barco vapor Santa Isabel hacía el trayecto desde Bilbao a Cádiz para embarcar en el transatlántico que iba a Buenos Aires, con escala en Canarias. ¿Vale? Y entonces la gente emigraban miles de gallegos, miles de vascos, miles de asturianos, miles de andaluces, emigraban anualmente, 1912. Y fíjate cómo será la cosa, que se cae por su propio peso, que el buque vapor Santa Isabel naufragó en las costas de la isla de Arosa, en las Rías Bajas, o Ría de Villagarcía. Naufragó y murieron 256 pasajeros y algunos tripulantes. Y me parece que iban 360 con la tripulación, ¿vale? Y no murieron más porque 3 mujeres, que eran unas heroínas, porque les pilló resulta que fue el 2 de enero de 1912. Y entonces la isla de Arosa pertenece al ayuntamiento de Santa Eugenia de Ribeira, y entonces estaban allí celebrando las Navidades y el fin de año, ¿vale?
y las que había en la isla, pues eran tres mujeres avisadas por el farero que estaba en la isla, porque ahí hay al ser una isla tiene un faro, ¿vale? Para que los buques les indica si tienen que ir a tantas millas por estribor o por babor. Pero como hacía tan mal tiempo, viento, niebla y demás, pues resulta que se estrelló contra el fondo de, no sé si se llama la piedra de pegar o algo así. Y entonces se encalló. Y al encallar, el barco pues se fue hundiendo. Tardó horas, pero se fue hundiendo. Y las barcas de salvación, las barcas que tenían para caso de naufragio, los que se montaban en ellas, como estaba la mar tan bravía y había mucha corriente, resulta que las llevaba contra las rocas. Y entonces la barca se o bien volcaba o bien se destruía con las fuerzas del mar contra las rocas y perecieron ahogados, ¿vale? Se salvó el capitán y hubo ahí un oficial que fue una eminencia y tal en ese aspecto. Y no quiero decir que no haya habido errores del capitán, ¿vale? Porque cuando hay un mar así, cuando hay un mar así, lo que tienes que hacer es cambiar de rumbo y a toda máquina, ¿vale? A todo lo que dé. Porque si apagas motores o dejas de echar carbón, en este caso era de vapor, y deja de echar carbón, pues entonces va a menor velocidad, ¿vale? Y el mar te arrastra, te lleva a su ritmo, pues a tierra, y que lo encontrado con las rocas. Pues es lo que hay, ¿vale? Venga, un saludo.